Muy bien, creo que ahora sí ya estamos la mayoría, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, por favor. Recuerden que ahora deben de tener encendida su cámara, por favor. Rudy, Sofía, faltan algunos ahí todavía, ¿verdad? Bien, entonces vamos a iniciar con el tema de esta semana, que se llama tablas para datos agrupados. Entonces hoy vamos a ver cómo construir directamente una tabla para datos agrupados. ¿Sí? Ya no, la semana pasada pues solamente vimos las fórmulas como tal, pero ahora solo vamos a ver cómo construir esa tabla. Entonces, obviamente para eso tenemos que tener una serie de datos, ¿verdad? Y recuerden que el mínimo para que se puedan trabajar datos agrupados debe de ser 30 datos. Si tenemos menos de 30 datos, no nos funcionan los datos agrupados. Debemos de trabajarlos como datos simples, ¿verdad? Entonces, en este caso, veamos, creo que si no estoy mal, acá tengo 40 datos. Entonces, sí es aplicable el poder utilizar una tabla de datos agrupados. ¿Qué quiere decir agrupados? Que ya no los voy a tener individual, sino que voy a organizar los datos en intervalos, es decir, en periodos en los cuales ya no abarque únicamente un dato, sino que abarque 2, 3, 4, 5 datos, dependiendo qué tantos tenga, ¿verdad? Los intervalos pueden ir desde 2 datos hasta 10, 15, dependiendo la cantidad de datos que yo tenga o la diferencia que haya entre el dato mayor y el dato menor. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, si no nos dan los datos ordenados, obviamente datos numéricos, ¿verdad? Debemos de ordenarlos desde el dato más pequeño hasta el dato más grande, ¿verdad? Entonces, de esta manera, para que se nos haga más fácil visualizar y contarlos, ¿verdad? Entonces, primer paso, si no nos lo dan ordenados, debemos de ordenarlos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso ya están ordenados. Entonces, para poder empezar a construir mi tabla, lo primero que yo debo de encontrar es el rango. ¿Qué es el rango? Ese de dónde a dónde va a ir mi intervalo o mis líneas al momento de organizar una tabla. Para eso debo identificar el dato mayor y el dato menor, es decir, el más grande y el más pequeño. Y aquí es donde nos empieza a funcionar el haberlos ordenado, ¿verdad? Porque si están ordenados, pues fácil. El primero es el más pequeño y el último es el más grande. Entonces, en este caso, el dato mayor es 15 y el dato menor es 5. Dato mayor 15, dato menor 5. ¿Cómo voy a encontrar el rango entonces? Restando el más grande menos el más pequeño. En este caso sería 15 menos 5. Y obviamente eso nos va a dar 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, rango, resto el dato más grande con el más pequeño. Este es el rango. ¿Dudas por el momento? Pueden preguntar, jóvenes. ¿No? Bueno, solo que sí está grabando la clase. Sí, no parece que estuviera grabando, pero estoy utilizando una aplicación que se llama AutoCatcher. Entonces con esa la estoy grabando. ¿Ah? Muy bien. Entonces continuamos. Ya tenemos nuestro rango que es 10. Y luego de esto vamos a calcular la clase. ¿Sí? La clase es decir, cuántos intervalos más o menos voy a tener
o nos va a servir también para poder identificar cómo vamos a ir siguiendo construyendo nuestra tabla, ¿verdad? Y para eso vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Sturger. Esa fórmula ustedes la pueden encontrar en la página, ahorita les digo. En la página 103. ¿Sí? Ahí está la fórmula de Sturger que nos va a ayudar a construir la clase. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que K, es decir, la clase, va a ser igual a 1 más 3.33 por logaritmo de n. ¿Qué debemos de saber para aplicar esta fórmula únicamente entonces? N. ¿Y qué es n? El número de datos. Entonces regresamos a nuestra tablita y recordamos que en total teníamos 40 datos, ¿verdad? Entonces continuamos. Mentira, Carla. Bueno, entonces solo colocamos n, que en este caso dijimos que es 40, para aplicar nuestra fórmula. Y entonces K nos va a dar igual a 1 más un 3.33 por logaritmo de 40. Entonces para eso vamos a utilizar nuestra calculadora, por si alguien tiene su calculadora a la mano. Yo creo que tenía la mía por acá. Bueno, entonces alguien que me diga, por favor, ¿cuánto da el resultado solo de 3.33 por logaritmo de 40? Son 6.33, aproximado 6.34. Muy bien, ¿a todos les dio eso? Sí. Sí. Bueno, ahora lo sumamos, ¿sí? Entonces 1 más 6.34 obviamente nos va a dar 7.34. ¿A alguien le salió algo diferente? Profe, a mí me había salido 5.33 aproximado 6.34. Y es 5.34 sería. Pero sí es sumarle el 1, ¿no? Sí, por eso les pregunté primero el resultado. Es que usted lo sumó de una vez, sí, gracias a los que yo también tenía esa pequeña duda. Entonces nos da 5.34 el resultado de esta multiplicación, ¿verdad? Y al sumarlo, a ese obtenemos 6.34. Los que lo quieran hacer directo, pues también se puede, ¿verdad? Entonces el resultado de la multiplicación nos dio 5.34 más 1 es 6.34. Eso va a ser la clase. ¿Dudas hasta el momento? Vamos a continuar entonces. Solo vamos a ir recordando los datos, ¿verdad? Ya tenemos el rango que nos dio 10 y la clase que nos dio 6.34. Profe, solo una pregunta. ¿Sí, dígame? Solo 2 decimales vamos a utilizar. En este caso, no, para estas fórmulas no vamos a utilizar decimales porque necesitamos datos exactos. Gracias por la pregunta. Como nos dio 6.34 y este no aproxima, entonces K lo vamos a dejar en 6. Ajá, gracias, eso me había olvidado aclarar.
Entonces K lo vamos a dejar en 6. Y ahora sí, vamos a ver la distancia de nuestro I. Entonces I lo vamos a calcular con R dividido K. ¿Quién es R? Se recuerda en el rango, ¿verdad? La resta entre el más grande y el más pequeño, que ya vimos que nos dio 10. Y K, pues lo calculamos con la fórmula de Stuttgart, que nos dio 6. ¿Sí? Una simple división entonces, como ya calculamos ambos datos, nos va a dar 1.6 o 1.66, ¿verdad? Y este 6 se aproxima. Entonces sí vale 2. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas? Entonces el intervalo, repito, la división entre R, que es el rango, el dato más grande, menos el dato más pequeño, dividido K, que es con la fórmula de Stuttgart, ¿verdad? Entonces, ¿dudas hasta el momento? ¿No? Bueno, pues ya tengo el intervalo 2. Este es el dato que ahora nos va a servir en adelante. Es el dato que nos va a servir. Entonces ya con esto debemos de proceder a construir nuestra tabla de datos agrupados. Y acá vamos a identificar varios elementos. Tenemos primero las clases aparentes, es decir, dónde inicia el intervalo y dónde termina. Los límites reales, que son en base a decimales. ¿Para qué se hacen los límites reales? Para que ningún dato quede fuera de. Entonces, es por eso se hacen los límites reales, ¿verdad? La frecuencia, pues es cuántos datos existen entre ese intervalo. Y el punto medio, que es el promedio, por decirlo así, entre las clases aparentes. Que vemos acá que lo vamos a calcular sumando la clase inferior más la superior, dividiéndolo dentro de 2. Bueno, dicho esto, entonces vamos a iniciar a llenar nuestra tabla. Primero con las clases. Vamos a iniciar desde el dato más pequeño. ¿Cuál era el dato más pequeño? ¿Quién se recuerda? 5. 5, ¿verdad? Entonces 5. ¿Y cuánto nos salió el intervalo? ¿Se recuerdan que el intervalo y 10, no. como No, era resultado 2, 2. ¿verdad? Entonces quiere decir que en cada intervalo van a haber 2 datos. Entonces quiere decir que el superior va a ser 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo 5 y 6, 2 datos. Por ejemplo, si el intervalo nos hubiera salido, un ejemplo alterno, ¿verdad? Si el intervalo nos hubiera salido 4, entonces el inferior hubiera seguido siendo. Si hubiera sido el superior, tiene que haber 4 datos, ¿verdad? Entonces 6, 7 y 8. Entonces el superior sería 8, porque existen 4 datos entre un extremo y otro. No nos confundamos porque algunos libros dicen que hay que sumarle esa I. Entonces, si le sumáramos esa I, entonces el superior aquí fuera 7, ¿verdad? Pero no es que se le sume la I, sino que solo se debe de tomar en cuenta cuántos datos existen entre cada intervalo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como solo son 2, entonces el inferior es 5 y el superior es 6. Déjenme borrar acá. Voy a dejar aquí que y es igual a 2. Bueno,
Entonces, ¿en dónde va a iniciar el segundo intervalo? En el siguiente número, ¿verdad? Que va a ser 7 y va a terminar en 8. ¿Por qué? Porque I es 2. El siguiente va a empezar en 9, va a terminar en 10. El siguiente va a empezar en 11 y va a terminar en 12. El siguiente va a empezar en 13, va a terminar en 14. Y el último va a empezar en 15 para terminar en 16. Y ya no necesito otro intervalo. ¿Por qué ya no necesito otro? Porque el dato más grande es 15. Entonces, si hago otro, sería de 17 a 18. Y ahí ya no hay datos, ¿verdad? Tampoco lo puedo dejar en en el penúltimo, ¿verdad? No lo puedo dejar ahí porque el 15 no entra en ese rango, ¿verdad? En ese intervalo. Entonces es necesario hacer uno más. Aunque no tenga 16, pero sí tengo 15, ¿verdad? Entonces por eso es importante ver hasta dónde llegamos en nuestros intervalos, ¿verdad? ¿Dudas? Profe, o sea que al que se le va sumando los dos de intervalo sería el superior, supuestamente el número más alto, ¿no? Sí, podría ser. Porque aquí le vamos sumando dos, ¿verdad? Ya. Sí, muy buena observación. ¿Alguien más? Bueno, ahora los límites reales. Acá vemos que los límites reales, que le vamos a llamar C y D en este caso. Entonces, para el límite real inferior, al intervalo A, le vamos a restar 0.5. Y para el superior, al intervalo B, o la columna B, mejor dicho, perdón, le vamos a sumar 0.5. Entonces, ¿cómo nos quedarían los inferiores? A estos les vamos a restar 0.5. Entonces nos va a quedar 4.5. 6.5. 8.5. 10.5. 12.5 y 14.5. ¿Qué hice para llenar esa columna entonces? A todos los de la columna A les resté 0.5. Encontrar los LRS, los límites reales superiores, no le voy a restar, sino que le voy a sumar 6.5. Pues acá nos va a quedar 6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5 y 16.5. Y si nos damos cuenta, somos observadores, pues vamos a ver que el LRS es igual al siguiente LRI. ¿Sí? Entonces, sí, es una casualidad ahí que nos puede servir, ¿verdad? Entonces ya no es necesario que haga las operaciones. Bueno, yo digo entonces, este de acá lo voy a copiar arriba y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con los LRI y LRS? ¿No? ¿Seguros? 100%. Bueno, y ahora lo que nos puede complicar un poquito en teoría, ¿verdad? Entonces, es ver la frecuencia que existe en cada uno de los intervalos. Es decir, cuántos datos hay entre
En este caso, 5 y 6, ¿cuántos hay entre 7 y 8? ¿Cuántos hay entre 9 y 10? ¿Cuántos hay entre 11 y 12? ¿Cuántos hay entre 13 y 14? ¿Y cuántos hay entre 15 y 16? Para eso debemos de regresar a nuestra tabla original, es decir, a nuestros datos, ¿verdad? Pues acá vamos a tratar de ir viendo más o menos, porque si se nos va a complicar un poquito. Entonces contamos, entre 5 y 6, ¿cuántos hay? Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Profe, ¿y por qué hay tantos? ¿O por qué no sería, por ejemplo, 10 o otro número? ¿Por qué 8? Porque es los que contamos. ¿Sí? O sea, si hay 10, pueden haber 10, pueden haber 12. Es dependiendo de los datos que nos den. En este caso hay 8. Porque literalmente se deben de contar. ¿Verdad? Ajá. O sea que le pueden Entonces, dar más de 10. sí, o menos de 8 también. Dependiendo cuántos haya entre eso, ¿verdad? Se nos va a complicar bastante. Entonces vamos a ir contando. Entonces dijimos que habían 8. Ahora vamos al siguiente intervalo, que era entre 7 y 8. Entonces volvemos a contar. Empezamos en el 7, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y casualmente otra vez hay 8. Eso los voy a ir anotando acá para después irlos colocando en la tabla. Entonces tenemos en el primero 8, en el segundo 8. Bueno, el siguiente intervalo iniciaba en 9 y terminaba en 10. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso solo hay 6. El siguiente empezaba en 11 y terminaba en 12. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5 y también hay 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces en este intervalo tenemos 10 datos. El siguiente estaba entre 13 y 14. Contamos entonces, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y entre 15 y 16 solamente hay 1. ¿Verdad? 1. No sé si hay dudas con esto, solo es ir contando cuántos hay sin pasarnos, ¿verdad? De los límites. El primero solo nos decía que podemos contar entre 5 y 6. El siguiente solo podíamos contar entre 7 y 8. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, aquí va a llenar rapidito. Muy bien. Ahora, vamos a calcular por último el punto medio, que ya vimos que es la suma de los dos extremos dividido 2. ¿Qué extremos? Estos que tenemos acá. Entonces, 5 más 6 pues nos va a dar 11, dividido 2, 5.5. ¿Todos me confirman? Sí, ¿por qué da 5.5?
¿Cuánto da el siguiente entonces? 7.5. Muy bien. ¿Cuánto da el siguiente? 9.5. Muy bien. Entonces el siguiente, perdón, nos va a dar 11.5. El siguiente nos va a dar 13.5. Y el último nos va a dar 15.5, si no estoy mal. ¿Me confirman si es así? Sí. Muy bien. ¿Cómo podemos averiguar esto más fácil? ¿Se recuerdan que I era 2? ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos el primero, en este caso es 5.5, le podemos ir sumando ese I a los siguientes, si se dan cuenta. Porque 5.5 más 2, 7.5. 7.5 más 2, 9.5, y así sucesivamente. Por si no queremos ir sumando y dividiendo, solo si recordamos el valor de I, podemos ir sumándoselos para ir continuando con los siguientes puntos medios, ¿verdad? Y de esta manera ya tendríamos construida nuestra tabla de datos agrupados. Profe, Hasta el pero momento, disculpe, en la ¿sí? fórmula arriba donde dice G igual a más B, es partido 2, ¿no? ¿Sí? O, Entonces sería, en el primero sería 5, que es A, más B, que es 6, sí, dividido ya, 2. Ajá, ya, ya. ahí estamos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Pueden preguntar. ¿Dudas, jóvenes? La tarea, pues, ahí hay una serie de datos y la tarea es construir una tabla de datos agrupados con estos mismos datos que tenemos acá. Clases aparentes, límites reales y las frecuencias y punto medio, ¿verdad? Esa básicamente es la tarea. Me preguntaban ayer si la podían hacer en Excel. Sí pueden hacerla en Excel. O en Word también, insertando una tabla, ¿sí? Pero sí necesito que me agreguen, ya sea en alguna celda o etcétera, los primeros procedimientos, ¿verdad? Donde encontraron el rango, donde encontraron K, etcétera, ¿verdad? Para que no nos confundamos, ¿sí? No sé si hay alguna duda con la tarea, solamente esa es la tarea y la tienen que mandar en digital. Si alguien la hiciera a mano, pues debe de enviar fotografías, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. Podemos preguntar. Bueno, yo creo que la mayoría se conectó. De peritos sí faltaron varios, ¿verdad? Varios, bastantes. Bueno. Entonces, si no hay más dudas, con eso vamos a ir concluyendo el tema del día de hoy para que puedan realizar su tarea. Por favor, necesitaría que para la clase la siguiente semana tuvieran a la mano las fórmulas que vimos la semana pasada en una ficha, ¿verdad? Para no estarlas buscando ahí en el libro ni en sus apuntes. Entonces, la próxima semana vamos a utilizar esas fórmulas. Ayer no estaba calificando, pero sí estaba viendo quiénes enviaron su tarea y la mayoría cumplió con su tarea. Algunos otros, pues no, ¿verdad? Y recuerden que ahora no se van a aceptar tareas tarde, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta eso.
Entonces, no sé si hay alguna duda, jóvenes, antes de ir concluyendo. Profe, Sí, dígame. fue una duda que sí me quedé, o sea, en lo que sacó de la clase K, Ajá. de dónde sacó el número 40. Del número de datos. Sumándolos, De ¿o aquí, cómo? contándolos, ¿verdad? Contándolos. Entonces, por O ejemplo, sea, acá, en total hay 40. ajá. Ah, Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por cada fila. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 filas. Entonces 8 por 5. En total hay 40 datos. ¿Sí? Ese es N. bueno. Ahora sí le O si no, Gracias. pues podemos contarlos también, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, pero nos lleva más tiempo, pero también se puede. De ahí salió el 40. Bueno, ¿alguien más? ¿No? No, profe, ¿Manda? Gracias. la grabación la va a poner en agenda. No, ahora se me pidió que estuviera en la tarea. Ahí en la tarea donde dice video explicativo. No sé si alguien ya vio la tarea, ¿verdad? Ahí va a aparecer. Gracias. Ajá, hoy por la tarde. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces ahí vamos a ir culminando, jóvenes. Gracias por su atención, por su participación, los que estuvieron ahí activos. Y nos vemos la siguiente semana para una clase más. Ahí hacen su tarea, por favor no la dejen a última hora. Ahí la hacen con tiempo, ¿verdad? Les gusto saludar a los jóvenes. Nos vemos, se cuidan mucho. Gracias, profe. Gracias, Gracias, igualmente. profe. Adiós. Feliz día. Adiós. Gracias, igualmente.